A mediados del siglo pasado, varios parientes y conocidos decidieron probar suerte en busca del famoso sueño americano. Eran parte de los afectados por la modernización de la fábrica textil del Río Grande, con el consecuente despido de más del 70% de la planta laboral. La mayoría se fue a Los Ángeles y a otras poblaciones de California y Arizona. Entre los que se fueron, recuerdo a mis primos Marta, Berta y Toño. La abuela Elisa, con su liquidación, compró una casa en la colonia Atlas de Guadalajara. Luego emigró para enviarle remesas a sus nietos y fue adoptada como parte de la familia californiana que la empleó como nana. No tengo la menor idea en qué calidad emigraron, pero había redes de amistad y de sangre con campesinos de Juanacatlán que iban y venían al norte desde antes de los convenios de braceros. No encontraron trabajo en factorías textiles, pero algunos se emplearon en una fábrica de telas de alambre, cuyas máquinas eran muy similares y donde pudieron aplicar sus destrezas. En la zona metropolitana de Los Ángeles se avecindaron en las mismas áreas y claro está que los hijos de los migrantes mantuvieron la rivalidad deportiva entre El Salto y Juanacatlán y crearon clubes de fútbol con los mismos nombres y colores como los que aún existen en la tierra que dejaron. Cabe señalar que el salteño Johnny García es el nuevo refuerzo del Chivas USA. Como otro dato curioso, en Baltimore, Maryland, hay una cadena de restaurantes El Salto, especializados en chicken, fajitas and beef tacos. Y parece que sus tamales no están nada mal. Los que se marcharon para el norte, en la proporción de la población, eran una minoría, quizás formada por las gentes más luchonas y aventureras. La mayoría prefirió mudarse a la vecina Guadalajara. Quienes nacimos en la época cardenista, en la década de los 30 del siglo pasado, crecimos y nos educamos en un entorno de profundo nacionalismo. Fueron los años de la expropiación petrolera, del reparto agrario, de los exiliados españoles. Los hijos de los campesinos aspiraban a ser obreros. Los obreros deseaban que sus hijos fueran profesionistas y los profesionistas encontraban empleo en las grandes empresas estatales recién creadas. Los pintores muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros llenaban los más selectos espacios públicos con sus obras vanguardistas. Alejandro Galindo, Emilio Fernández, Fernando de Fuentes, Ismael Rodríguez, Julio Bracho, Luis Buñuel, Roberto Gabaldón y Rogelio A. González dirigían las películas que triunfaban en todo el mundo de habla hispana. Creaban los estereotipos que durante muchas décadas nos significarían como mexicanos: charros, machos, bebedores, trovadores, mujeriegos, etc. Fue también la época de oro de la radio con la XCB, pero sobre todo de la XCW, la voz de América Latina desde México, que catapultó a compositores como Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Tomás Méndez, Manuel Esperón, Álvaro Carrillo, Rubén Fuentes, Pepe Guízar, Ernesto Cortázar, Gabriel Ruiz y muchos más. Su música recorrió los continentes y fue interpretada por los mejores cantantes y orquestas del mundo. En el periodo cardenista se fundaron el Instituto Politécnico Nacional, 1936, la Comisión Federal de Electricidad, 1937, el Instituto Mexicano del Seguro Social se fundó poco después, en 1943. A partir de estas fechas, nuestro país era considerado, o por lo menos así nos sentíamos, como el hermano mayor y líder de Latinoamérica. Jugábamos un rol como de Valladar iberoamericano en oposición al mundo anglosajón del norte. En la escuela estudiábamos en libros con ilustraciones del territorio que nos habían robado los gringos, y eso dolía y dejaba huellas profundas.
Estábamos enterados de la crueldad de la discriminación que sufrían los negros y nuestros connacionales. Era más que natural que México fuera un país anti-yanqui. En la preparatoria y en la universidad después, en Jalisco se hablaba de que los americanos de origen mexicano, o despectivamente pochos, eran los peores enemigos y perseguidores de nuestros compatriotas que sin documentación se habían introducido al país del norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se reafirmaron como gran potencia mundial. Solo la Unión Soviética disponía de un poderío militar equiparable. Recuerdo que cuando llegó un compañero a la escuela con una camiseta de moda, con alguna leyenda en inglés, recibió una rechifla de repudio. Las revistas y tiras cómicas de Filemón, Metralla y Bomba, Los Supersabios, Memín Pinguín, la familia Burrón, fueron arrolladas por Superman, Batman y desde luego las editadas por Disney. Admirábamos, sí, la música de las grandes bandas americanas y sus imitaciones mexicanas, pero tardamos en encontrarle gusto al rock, que fue imponiéndose en la radio y que después, en la Segunda Guerra Mundial, le dio fin a la época de oro de la música mexicana. Algo parecido ocurrió con el cine nacional. Primero nos fascinaron las series de Superman, de Flash Gordon, Tarzán, El Llanero Solitario y las películas de vaqueros en las que no salíamos bien librados ni los indios ni los mexicanos. Las películas animadas de Disney, las de guerra contra los alemanes o contra los japoneses, las películas musicales, las películas de espionaje de la Guerra Fría y muchos géneros más. Hollywood se adueñó de las pantallas del mundo. Alimentado por un sentimiento de amenaza probablemente proveniente del Coloso del Norte, aún más nacionalista que nosotros, el nacionalismo mexicano ha ido perdiendo terreno. Con 3,000 kilómetros de frontera, el American Way of Life se convirtió en el paradigma al que aspiran muchos mexicanos. Algunos actores y cantantes de origen mexicano triunfaban en el mundo de habla inglesa. Ya habían hecho historia Lupe Vélez y Dolores del Río. Después, Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, Anthony Quinn, que incluso ganó un Oscar. En la onda rockera llegó a México Andrés Rábago Pérez, con el nombre artístico de Andy Russell. Desde Ciudad Juárez llegó a la capital mexicana el cómico cantante Germán Valdés, Tintán. Su personaje, el Pachuco, representaba una clase de mexicanos transfronterizos muy influenciados por la cultura anglosajona. En un principio fue rechazado y duramente criticado por destacados intelectuales, pero el Spanglish era una realidad que nadie podía ocultar. Además, la gracia y calidad interpretativa del actor lo metió completamente en el gusto y regocijo de todos sus paisanos, hasta muchos años después de su muerte, en la que se siguen admirando sus actuaciones. Recuerdo que a mi escuela primaria llegó un camión muy bien equipado de la Embajada Americana, que nos proyectó el cortometraje animado de Disney, Los Tres Caballeros, en el que el Pato Donald representaba a los Estados Unidos, el Gallito, Pancho Pistolas, a México, y el Perico, Pepe Carioca, a Brasil. Todo el continente unido como buenos vecinos. Películas en las que los valientes marines derrotaban sin despeinarse a los odiosos nazis, o peor aún, a los feos japoneses. Canciones como El Cantar del Regimiento o El Adiós, un gran aparato de propaganda en apoyo de los esfuerzos de guerra, que sin embargo no conseguía borrar una gran desconfianza hacia los norteamericanos. Máxime cuando al parecer Hollywood nos identificaba más parecidos al Indio Bedoya que digamos a Jorge Negrete o Pedro Infante. Durante la Guerra Fría, el Departamento de Estado impuso y apoyó
a una serie de sátrapas dictadores: Trujillo, Duvalier, Somoza, Castillo Armas, Rojas Pinilla, Batista, Banzer, Velasco Alvarado, Pinochet. Son un ramillete surtido de los personeros en América Latina de la democrática nación que durante esa época puso por delante sus intereses a los supuestos ideales que pregonaba. La vida de la frontera fue una gran novedad para mí. Carros usados a precios alcanzables. Gran vida nocturna con establecimientos de cualquier calidad y tipo. Dólares que se usaban como moneda corriente. Una ciudad llena de oportunidades para los que desearan trabajar duro. Una población abierta y hospitalaria con los recién llegados. Gran desorden urbano que contrastaba con la disciplina y pulcritud de los vecinos norteños. No percibía un gran interés de los reinocenses por mudarse de país. A pesar del continuo contacto con el otro lado, había incluso una gran población que por la mañana cruzaba el puente para trabajar en alguna ciudad vecina de Texas y regresaban a su casa por la tarde. Las familias de clase media y alta a veces mantenían una temporada a sus hijos para adquirir el inglés en Texas, pero casi siempre optaban por enviarlos desde la preparatoria a escuelas y universidades de Monterrey, Saltillo, México y Guadalajara. La posibilidad de que te enlistaran en el ejército americano y fueras a combatir a Corea, Vietnam o cualquier otro frente de guerra no representaba ningún atractivo para los jóvenes fronterizos. Eran frecuentes los fines de semana las riñas entre jóvenes reinocenses contra pochos y gringos, generalmente por asuntos de faldas. No la tenían fácil los connacionales, porque sus rivales podían tener entrenamiento militar. Otra cosa eran las gringuitas y las pochitas, que en el imaginario machista eran trofeos de gran valor y prestigio. Todos mis hijos nacieron y se educaron en México. No sé cuándo ocurrió en gran escala el fenómeno, pero en la siguiente generación prefirieron que sus vástagos, o sea nuestros nietos, vieran la primera luz en el extranjero. Primero se dijo que había mejores maternidades allende el Bravo, y cuando la tendencia se generalizó, procuraban que los binacionales se educaran como estadounidenses. Y ahí tienen que, sin deberla ni temerla, resulté abuelo de un puñado de American Citizens. No es lo mismo pertenecer a una minoría que en 1950 apenas sumaba 3 millones que ser parte de los 32 millones de origen mexicano radicados en los Estados Unidos. Esto ha traído muchas consecuencias. El despectivo pochos se ha suavizado y ahora que se considera preferible la denominación de mexicoamericanos o paisanos. La corriente migratoria es de tal magnitud que la mayoría de los mexicanos tenemos parientes y amigos en Gringolandia. No solo eso, sino que las remesas que envían los emigrantes a sus familias en el 2012 fueron del orden de los 22,000 millones de dólares, el segundo ingreso después del petróleo y superior a lo que deja el turismo. Es obvia la diferencia de trato al problema del narcotráfico entre el principal consumidor y los países proveedores. La violencia generada al agravarse en la primera década del siglo XXI afectó terriblemente la tranquilidad en la población de amplias regiones del país y desde luego a la franja fronteriza. Por este motivo se aceleró un nuevo tipo de migración, la de profesionistas y empresarios. A diferencia de los anteriores expatriados que casi siempre lo hicieron por razones económicas, en esta ocasión se trata de gente exitosa, educada y con capitales modestos y a veces abundantes. El principal motivo de esta oleada es la de procurar seguridad para la familia.
Naturalmente no se marcharon para levantar cosechas de melones o limpiar de hierbas los jardines. Muchos piensan en regresar cuando retorne una calma razonable. Por eso no cerraron ni vendieron sus casas ni sus empresas, las que más o menos dirigen a distancia. Tienen títulos profesionales y en ocasiones conocen de planeación y desarrollo de empresas, solo que muchas de esas habilidades no son compatibles con su nuevo entorno y esto significa revalidar estudios, obtener certificaciones y en general capacitarse para encontrar un modo de vida bajo leyes y normas distintas o inexistentes en nuestro país. Una vez que se movieron, el retorno será complicado. Los hijos se integran rápidamente a su nuevo país y se van tejiendo redes que terminan por anclarlos. La sangría que produce esta fuga de población es dolorosa y tiene grandes costos. Con este grupo se evaporaron una fuerte inversión en educación y se fugan capitales que van a beneficiar a nuestros poderosos vecinos, aún en el caso de los que mantienen sus negocios en México y radican en Estados Unidos. Esto significa una extracción que nos perjudica. El mundo al revés, el país pobre subsidiando al país rico. Claro está que en ciudades fronterizas como San Diego, El Paso, Laredo, McAllen y Brownsville, la llegada de compatriotas prósperos ha sido vista con muy buenos ojos. Se extienden visas especiales, se invierten en negocios o tienen profesiones, sobre todo en el área de salud, de amplia demanda en esas comunidades. Pese a la crisis inmobiliaria, las rentas y las casas nuevas se mantienen al alza. A diferencia de las demás regiones de la Unión, la construcción está en auge. Brotan por todos lados fraccionamientos residenciales para los recién llegados. Se multiplican las ventas de carros de lujo de modelos que raramente se ven en México, pero no todo es gratis para los vecinos, ya que reciben a muchos señalados por los medios y la opinión pública como presuntos beneficiarios de escandalosos casos de corrupción. El nombre de los estados y ciudades como California, Colorado, Nuevo México, Nevada, Texas, Florida, Los Ángeles, San Antonio, Las Vegas, San Francisco revela sus raíces. Con el incremento de la población hispana, mayoritariamente de origen mexicano, la lengua de Cervantes se escucha hasta en Alaska. En la franja fronteriza, el español o el spanglish, si se quiere, es dominante incluso como lengua materna. La comida mexicana se ha popularizado mucho en Estados Unidos. Existen cadenas de comida rápida mexicana y restaurantes mexicanos de todas categorías, desde California hasta Nueva York. Las tortillas han desbancado al pan blanco en rebanadas. Tacos, burritos, sopes, chalupas, tostadas, tacos, tamales y fajitas han sido adoptados en el gusto estadounidense, a tal grado que prácticamente dejaron de considerarse platillo étnico. George Friedman es un politólogo de origen húngaro radicado en Austin, Texas. Su empresa, Stratford, líder en el campo de la inteligencia global, cualquiera que esto signifique, según esto, asesora al gobierno norteamericano. En el 2010, publicó el libro Los primeros 100 años. De acuerdo a este escrito, la presente centuria será el siglo americano, y como en los países industrializados disminuirá la población, se generará una severa falta de mano de obra. En algún momento, sigue diciendo, la escasez de inmigrantes hará que Estados Unidos tenga que inducir a los mexicanos a mudarse a su territorio. Un cambio irónico, pero inevitable.
algo aún más jalado de los pelos. Friedman predice que la población de origen mexicano será mayoritaria en todas las áreas que le fueron arrebatadas a México durante el siglo XIX y que para el año 2080 habrá una guerra inevitable entre los Estados Unidos y el cada vez más poderoso y activo México. Obviamente, esto ya no lo verán mis ojos, pero me asalta una terrible preocupación. ¿Y si ganamos?